Alojamiento en el extranjero. ¿Cómo no terminar viviendo en el closet como Harry Potter? Elegiste tu escuela de inglés, armaste maletas y ahora viene la gran pregunta. ¿Dónde te vas a hospedar? Porque sí, aprender inglés es importante, pero dormir bajo un techo lo es aún más. Aquí te contamos las opciones más comunes y los detalles que debes revisar para no terminar pagando una fortuna por una cama incómoda o compartiendo cuarto con más personas de las que caben en el metro en hora pico. Número 1. Las opciones de vivienda. No todo es tan bonito como en las fotos. Entre las opciones está el homestay, que es una casa de familia, ideal si quieres una experiencia auténtica y cenas con desconocidos. Las escuelas suelen ofrecer la opción de hospedarte con una familia local, lo cual suena bastante acogedor, pero ten en cuenta los siguientes puntos. Uno es que suelen estar lejos de la escuela porque las zonas céntricas son caras, así que prepárate para viajar todos los días y descubrir qué realmente significa utilizar el transporte público en otros países. Número 2. Pueden incluir 2 o 3 comidas al día, pero hay truco. Si necesitas una dieta especial porque eres vegano, intolerante a la lactosa como en mi caso, o simplemente no quieres comer arroz todos los días, te pueden cobrar algo extra. También muchos estudiantes, eso lo he escuchado, no lo sé, ya lo veré yo con mi experiencia, se quejan de que las porciones son muy pequeñas, así que tal vez termines aprendiendo a cocinar por necesidad. Sí, seguro que vas a necesitar aprender a cocinar o a prepararte sándwiches por lo menos. La opción de 3 comidas no siempre conviene porque en la tarde estarás fuera y perderás esa comida pagada, así que realmente si lo ofrecen, no, mejor a lo mucho 2 comidas al día. Y también hay otra opción que es la residencia estudiantil, que es una especie de reality show sin cámaras. Si prefieres socializar con otros estudiantes, pues están estas residencias que puede ser una buena opción. Sin embargo, debes de considerar que no suelen ser baratas, son muchísimo más caras que un homestay y muchas veces solo te permiten quedarte unos meses. La limpieza varía mucho, puede estar impecable o parecer una escena de crimen, entonces la verdad también considéralo. Y también debes de considerar que compartes espacios comunes, así que olvídate de la privacidad y prepárate para hacer fila en la cocina o quizá el baño. También, más allá de lo que ofrecen las escuelas, debes de considerar que las otras opciones es una renta compartida. El sueño de independencia la tienes hasta que conoces a tus roomies, ¿no? Si planeas quedarte más tiempo, compartir renta con otros estudiantes o trabajadores es una opción más económica, pero también hay detalles a considerar. Número 1 es la demanda, porque de verdad que en estos países que ofrecen como Irlanda, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, etc., tienen una enorme demanda de vivienda, entonces esto obviamente pues la ley del mercado hace que los costos sean elevadísimos y por lo tanto tengas que compartir con demasiadas personas una habitación y ni siquiera tener, o sea, si literas, no tienes tu propia habitación, el baño privado va a ser un sueño. Realmente necesitas tener muchísimo dinero si tú quieres realmente encontrar una opción así. Y muchos lugares también te piden que compruebes que tienes un empleo estable para poder rentar, pero aquí viene un problema. Para trabajar necesitas un permiso y para obtener el permiso necesitas un domicilio comprobable porque te llegan los mensajes a correo, o por lo menos esto es en Irlanda, no sé los demás. No aceptan Airbnbs, hoteles o casas de amigos y sin renta no hay domicilio comprobable. Y esto se vuelve un círculo vicioso del cual es a veces difícil salir, pero no imposible. Realmente lo que hacen muchos es para evitar este problema es que primero se alojan por un mes, máximo 2 meses, con la opción de vivienda que ofrece la escuela, muy probablemente el homestay. Y también porque lo suelen pedir como requisito de ingreso, de que ellos ya sepan que tú ya tienes a dónde llegar y hospedarte. Y justamente pues ahí ya te llega todos tus documentos para que saques tu trámite y entonces ya puedas trabajar y posteriormente rentar en otro lugar. También considera el transporte y la comida. Si a lo mejor vives pues en un lugar muy económico pero no hay transporte cerca o comidas económicas, pues probablemente termines pagando más, ¿no? Entonces considera qué tan lejos está del centro, el costo de la comida y los supermercados cercanos, porque no querrás darte cuenta tarde de que lo barato pues a veces sale caro, ¿no? Y también los servicios básicos. ¿Cuánto debes de pagar de internet, luz, agua, gas? Porque hay lugares donde la renta parece barata, pero los servicios cuestan como si estuvieras iluminando la Torre Eiffel. Y no,
no queremos eso. ¿Estás pensando en estudiar un idioma en el extranjero para practicar con hablantes nativos? ¿Tienes dudas sobre cuál es el mejor destino o cuál es el que más te conviene a ti? Bueno, pues has llegado al lugar indicado, porque en este y en los siguientes videos te daré una asesoría completamente gratuita sobre las cosas que debes de considerar para hacer la mejor elección. Y lo mejor es que es con una garantía completa de satisfacción. Si al terminar todo el curso sientes que no has obtenido nada de utilidad, te devolvemos completamente tu tiempo sin hacerte ninguna pregunta, con este espectacular giratiempo de edición limitada. Bueno, fuera de bromas, a mí me hubiera gustado tener estas herramientas cuando inicié este viaje, así que aprovéchalo al máximo. Este es el temario y puedes descargarlo completamente gratis en el enlace que te dejo en la descripción y en el primer comentario. Ahora sí, empecemos con el tema del día de hoy, que es... Ahora viene una de las cosas más sabrosas que vamos a revisar y que a muchos es la que más nos duele, pero no solamente nos duele a aquellos que vamos como extranjeros a cumplir sueños, sino tristemente pues también es algo que le duele bastante, especialmente a las personas que viven, que nacieron y que son pues tal cual locales en estos países. Y sí, ya lo adivinaste, se trata de la renta. Es algo triste porque, por supuesto, por ejemplo, en México se habla muchísimo de la gentrificación y de fuera gringos, vienen a encarecer todo, ¿por qué? Y de repente cuando ya somos nosotros quienes hacemos de todo para poder juntar nuestros ahorros y cumplir este sueño de irnos a otro país pues a tener mejores oportunidades o para aprender, como es en este caso aprender un idioma, estamos haciendo lo mismo, ¿no? Porque justamente quizá estamos pagando unos costos elevadísimos de renta, pues simplemente para poder alcanzar estas metas, pero a la vez estamos acrecentando todo este problema de vivienda que vive mucha gente. En fin, es un tema yo creo bastante amplio que no vamos a profundizar porque no es el objetivo de estos videos, pero es bastante conocido que por distintos motivos, no únicamente porque viene demasiada gente extranjera, sino también por muchos otros motivos. Bueno, en fin, me vienen a la mente, pero no vamos a hablar de ello. La renta en la mayoría de estos países que nosotros vamos a revisar es excesivamente alta. De verdad, yo vivo en la Ciudad de México y vaya que es también ridículo cómo ha subido y sigue subiendo todo el tiempo, todos los años. Aumenta y aumentan las rentas. Yo creo que hay ciudades en donde ya se vuelve un tema ridículo, ¿no? Un ridículo que de verdad tú dices, es que ¿cómo es posible que haya gente que gane lo suficiente para tanto tiempo estar pagando esto? En fin, bueno, entonces por eso es uno de los puntos más importantes que debes de analizar a profundidad para evitar caer en fraudes, para evitar pagar de más, para evitar quedarte en la calle, que es lo más importante, o para evitar regresar a casa pues simplemente triste porque no te pudiste permitir pagar una renta o conseguir un lugar, porque a lo mejor sí tenías el dinero, pero no sé, no lograste conseguir un lugar donde te rentaran porque no cumplías con los requisitos, etcétera, ¿no? Entonces vamos a prevenirnos absolutamente en todo para evitar estas situaciones y, como vimos desde el inicio del curso, lo más importante es poder identificar cuáles son los factores de riesgo, cuál es la probabilidad y el nivel de impacto y cuál es el plan de acción para poder mitigar dichos impactos. Ahora sí, en esta plantilla, la primera hoja que estamos revisando es justamente comparar dentro de esta lista de 12 países que podemos ver como objetivo para poder estudiar inglés. Vamos a ver qué tanta disponibilidad hay respecto a vivienda en las ciudades de nuestro interés. Nuevamente, como con otras características que hemos revisado en todos los países, puede variar bastante. Hay países muy grandes como puede ser Australia o puede ser Estados Unidos, donde varía bastante dependiendo de la ciudad, así que procura hacer este análisis de una ciudad específica, de las ciudades en específico que son de tu interés. Y pues hay otros países muy chiquitos como Malta que en realidad puede que no exista tanta variabilidad entre una costa y otra, aunque sí los hay, pero bueno, siempre hazlo de la ciudad de tu interés. Bien, y justo, ¿no? Entonces, ¿qué tanta disponibilidad hay sobre la vivienda? ¿Qué tan accesibilidad existe para los estudiantes? Porque sabemos que hay muchos países donde te piden
un montón de requisitos para poder rentar una vivienda, y entonces si tú como estudiante no las tienes, no cumples con esos requisitos, también es importante que lo verifiques. El costo, que es una de las cosas más importantes, justamente los requisitos, qué tanta probabilidad o qué tanto se ha reportado en estos países que existen fraudes al respecto. ¿Cuál es como este equilibrio que existe entre la calidad y el costo? La verdad es que en las ciudades grandes cada vez más nos hemos tenido que resignar con una habitación súper pequeña. Es súper famoso en los videos cómo ves a la gente que vive en pocos metros cuadrados simplemente para estar más cerca del centro, porque es donde hay trabajos, etc. Entonces también poder equilibrar un poquito ese tema de calidad-costo. ¿Cuáles son los costos adicionales? Porque ya sabemos perfectamente, ¿no?, que a lo mejor es una renta muy económica de vivienda o de habitación, pero al final terminas pagando de facturas, de servicios, terminas pagando muchísimo más, se vuelve realmente excesivo. Y también el transporte, si hay transporte accesible cerca o si realmente pues está bastante lejos, es algo que tenemos que evaluar. Y aquí al final hacemos un promedio de todos estos puntajes. Te recomiendo muchísimo visitar distintas páginas en internet que te puedan ayudar a comparar cuáles son los costos promedios de cada país en cuanto a vivienda y bueno, cada una de estas partes que estamos evaluando. También dependiendo de tus necesidades, entonces aquí vamos a colocar algunos comentarios que sean relevantes para ti, para que los puedas considerar y finalmente puedas hacer una evaluación con tu puntaje, el puntaje de siempre que utilizamos de 1 o de 0 a 5 estrellas. Bien, aquí sí son muchísimos puntos que debemos de considerar porque, por ejemplo, hay algunas escuelas o agencias para que tú puedas estudiar inglés en las cuales te ofrecen, por lo menos en los primeros meses, este tema de la vivienda. Te ofrecen principalmente 2 tipos, que es el homestay, que es tal cual quedarte con una casa de familia, y el segundo es una residencia, que es muchísimo más elevado el costo. Todas tienen sus pros y sus contras, entonces siempre evalúalos para poder tomar la mejor decisión. El homestay normalmente también te suelen ofrecer este tema de la comida, entonces yo en este caso justamente pedí un homestay con 2 comidas al día, porque la verdad es que no me guste, bueno sí, como que no, realmente no tengo como mucho agrado por cocinar, no tengo una aversión, pero pues yo prefiero invertir mi tiempo en otras cosas, tampoco es algo que me encante, entonces si me incluye 2 comidas al día, para mí perfecto. Y lo mejor es que no soy melindrosa, pero el tema es que si eres una persona melindrosa o si tienes alguna alergia o algunas restricciones, como en mi caso, ¿no?, que soy intolerante a la lactosa, y quieres una dieta especial, eso tendría un costo extra, entonces es algo que también debes de considerar. El tema también con el homestay es que normalmente están muy alejados, como son personas que justo tienen esta necesidad de tener un dinero extra, pues normalmente están muy alejados del centro, que es donde normalmente se encuentran las escuelas. No sé, te haces bastante tiempo todos los días de camino. Yo en este caso me voy a hacer casi una hora diaria. Yo creo que sí me voy a hacer la hora diaria porque estaría saliendo en hora pico. Entonces me voy a hacer 1 hora diaria de ida y 1 hora diaria de regreso. Son 2 horas de camino. La verdad es que estoy acostumbrada porque soy del Estado de México y siempre llegué a la Ciudad de México. Bueno, ya, todos los que somos del Estado de México ya tenemos hasta el superpoder de que cuando ya vamos a llegar a nuestro destino nos despertamos así, nos vamos dormidos completamente así tirados en el camión, en el autobús, y ya cuando vamos a llegar nos despertamos. Entonces no tengo mayor problema con eso, pero pues, si es algo que tiene un problema para ti, considéralo. O también qué tal que no hay transporte cerca, entonces vas a tener que caminar muchísimo, si puedes caminar sin perderte también. O si el transporte es muy caro, o si dices, oye, pero es que no voy a caminar 30 minutos a la primera estación de autobuses, entonces voy a tener que pagar taxi y entonces al final te sale más caro que la renta misma. Bueno, no es que te salga más caro que la renta, eso yo creo que es casi imposible, pero pues al final te saldría más barato a lo mejor pagar una renta más alta, pero con un transporte más accesible. Entonces, todos esos aspectos los debes de considerar. ¿Bien?
Y el tema de la residencia, pues sí, definitivamente es algo muy, muy caro. Si tienes los medios para poder pagarlo, está bien, porque pues sí es muchísimo más lujo, está más cerca de la escuela, pero también tienen espacios compartidos. Igual el homestay, pues yo creo que una de las ventajas del homestay es que pues también puedes platicar con gente nativa, y creo que ese es uno de los principales objetivos y que yo creo que me va a venir bastante bien. Ya les contaré mi experiencia. Y en la siguiente página nosotros estamos viendo cuáles son los costos aproximados de renta. Esto es un promedio que puede tener una varianza así de enorme, que no me alcanza la pantalla, así. Recordemos, el tema de las estadísticas es eso, que tenemos nuestro promedio. Recordemos nuestra campanita de Gauss, el promedio, lo que más se repite en nuestra media, y entonces tenemos cómo va bajando nuestra campanita y tenemos una varianza, ¿no? Entonces podemos tener desde cosas muchísimo más caras hasta cosas un poco más económicas. Pero bueno, haciendo un poquito este promedio es que nosotros tenemos cuánto es lo que cuesta una habitación compartida. También debes de considerar que sea cual sea tu destino, debes de mentalizarte a que muy probablemente no vas a tener privacidad. A menos de que tengas una buena cantidad de dinero justo como para pagar una residencia o algo mayor, pues sí, muy probablemente vas a tener que enfrentarte a pagar renta para una habitación. O sea, yo he visto cosas que dices, esto no es una broma, no es que seas pobre, es que realmente es tanta la demanda y es tan poca la oferta que la mayoría de las personas se tienen que conformar en vivir en una habitación compartida. No necesariamente es como separados hombres y mujeres, son así como todos juntos, no sé si revueltos, pero bueno, pues así en literas como suele ser cuando vas a un hostal. O sea, yo me he quedado en hostales y nunca he tenido ningún problema, te subes a la litera, pero la verdad es que yo creo que demasiado tiempo sí puede llegar a ser un problema. Y me voy a sonar muy, muy fresa, pero para mí el tema de un baño privado es fundamental. Yo he sido muy privilegiada por estar con mi abuelita, que mi abuelita pues tiene una casa grande, fue de esas personas que aquí llegué y aquí me quedo, y afortunadamente ella me renta un cuartito con un baño privado. Entonces ya tengo más de 10 años con un baño privado, y aparte pues casi toda mi vida he vivido con puras mujeres, no he tenido que lidiar con ese problema de que no le atinan, y cuando tengo que lidiar con esos problemas es como de ¿por qué no le atinan? Entonces, no sé, son cosas que tienes que aprender. Yo definitivamente pues, no voy a tener baño privado, y pues voy a tener que aprender a lidiar con ello, y pues ellos también conmigo, porque por supuesto que yo procuro ser muy higiénica y demás, pero pues habrá algunas, no sé, algunas cosas que no les agrade de mí, y en fin, ¿no? Es parte de la adaptación cultural. Evalúa mucho de estas ciudades, porque la gran mayoría que yo he visto es gente que se queda en habitaciones muy chiquitas con un montón de gente, que no tienen privacidad, que tienen que estar lidiando. Entonces así mi abuelita dice, vive con Andrés y sabrás quién es. Yo creo que es como el mayor problema que puede existir. Entonces, a veces sí debes de preguntarte si vale la pena tanta inversión. Cuando hablas de inversión, no solo se trata de invertir dinero, que sí es importante, pero más que nada es el costo de qué es lo que tienes que renunciar para poder alcanzar ese objetivo. Y si tú estás dispuesto a renunciar a tu privacidad, estás dispuesto a renunciar a tus comodidades, etcétera, bueno, entonces también evalúa cuál va a ser el retorno de la inversión, de una inversión tan elevada como lo puede ser tu propia privacidad. Bien, y entonces justo hacemos ese comparativo, no solamente de el costo de la renta, sino también el costo promedio de los servicios, cuáles son los servicios que incluyen, el costo promedio de los procesos, porque también seguramente vas a necesitar algunos documentos adicionales para poder hacer este proceso. Hay algunos lugares donde no te dan una renta, y eso es completamente comprensible, de no te voy a rentar esta habitación si no me compruebas que actualmente tú tienes un empleo. Entonces tienes que hacer esta comprobación de que tienes un empleo y que además estás ganando lo suficiente en ese empleo para poder pagar, porque de esa manera puede proteger
de que no le vas a quedar debiendo. Aún así, pues ya sabemos que están todos estos procesos donde cuando te van a hacer una renta te piden un depósito, entonces también inclúyelo dentro de tu presupuesto de costos para la renta. También hay algunos que te solicitan, oye, necesito referencias tuyas, y dices, es que todas mis referencias están en México, por ejemplo, y todos hablan español, ¿cómo le voy a dar referencias? Procura así desde el inicio hacer amigos. También por eso se recomienda que no llegues. De hecho, creo que hay muchos países que no te dejan llegar así. Eso es independientemente de lo que vas, incluso si vas de turismo. La mayoría de las aduanas te preguntan dónde te vas a hospedar y ya debes de tener tu comprobante de habitación o de renta, hotel, etcétera, donde te vas a hospedar sí o sí. O sea, muy probablemente previo a que tú llegues a tu destino vas a tener que rentar de manera previa, muy probablemente con la escuela. Es decir, vas a tener que buscar cuáles son las opciones que tiene la escuela, ya sea de homestay, de residencia o de otras opciones que te brinde la escuela. Ya una vez que pase ese tiempo, muchas escuelas incluso también te dicen que no te garantizan la disponibilidad por más de 2 o 3 meses. Porque yo sí he visto, digo, pues es que ¿por qué no? O sea, si es tan difícil conseguir vivienda, ¿por qué no me aviento los 8 meses con la misma escuela? No, y ellos como que te tratan de convencer de que pues tú vas a encontrar cosas más económicas y demás, pero en realidad yo creo que también es un tema de disponibilidad de parte de ellos, como que se los cambian bastante. Ahí sí, la verdad, desconozco los motivos, pero hay muchas escuelas que no te dan esa opción de vivienda por más de 2 o 3 meses. Y entonces es cuando vas a tener que buscar por tu cuenta y vas a tener que llevar a cabo todos estos procesos. Por eso es importante que desde antes de que vayas, tú conozcas cuáles son los procesos y los requisitos para poder conseguir una renta. Hay quienes dicen, oye, pues sí, aviéntate un Airbnb, pero el tema con los Airbnb o con estas habitaciones temporales, como puede ser un hotel, un hostal incluso, pues es que de la noche a la mañana te pueden sacar. O sea, también cuando pagas renta, pero es un poquito más complicado porque también hay un contrato de por medio, etcétera. Y pues en este tipo de viviendas no, es como de no, pues es que ya me la rentó alguien más el día de mañana y agarra tus cosas y vete. Entonces, y no siempre es más económico. La verdad es que he estado viendo y en realidad puede resultar muchísimo más caro en hotel o en hostal, en un Airbnb, que directamente rentando una habitación. Pero bueno, justamente hace esta comparación. Y tenemos en la siguiente página esta... Pues ya sabemos que aquí está formulado, entonces nosotros ya tenemos cuál es nuestra evaluación, tanto por la accesibilidad como por el tema de costos, cuáles resultan más caras. Este es una de las evaluaciones donde no hay tanta diferencia entre cada uno de los países. La gran mayoría están muy bajitos, están por debajo del 3. Creo que el mejor o sea, la India, pero... Bueno, también hay que ver un poquito la calidad, pero de ahí en fuera todos están debajo del 3 y también están como muy parecidos. La verdad es que la vivienda es un tema bastante complicado. Y justo, vamos a hacer un presupuesto, ahora sí, una vez que tú elijas cuál es tu país destino, entonces vamos a revisar cuáles son los costos totales que vamos a cubrir. Yo en este caso, tengo la fortuna de que, bueno, ya aparte un homestay, entonces en el homestay incluye ya renta, servicios, ya me dijeron que sí tiene internet, afortunadamente, pues baño no está privado, pero lo bueno es que pues tampoco son tantas personas, me dicen que voy a vivir con 2 personas más, entonces yo feliz de la vida, de que no seamos como, ya sabes, unos muéganos ahí viviendo todos juntos. Y bueno, pues es parte de lo que nosotros vamos evaluando. Y bueno, tú vas colocando los costos de absolutamente todo para que lo tengas contemplado dentro de tu presupuesto. Bien, ahora también te comparto una lista en la cual puedes hacer toda la comparación de las opciones de vivienda que encuentres en el país destino. Una vez que ya seleccionaste tu país, puedes irte a las siguientes páginas en las cuales hasta el final te dejo un enlace que yo he visto que son las más confiables
Ojo, no infalibles, yo tampoco me hago responsable si en alguna de estas páginas encuentras algún fraude. Ya sabes que está dentro de tu responsabilidad el poder evaluar y verificar absolutamente todo. Simplemente es una recomendación que espero que te funcione y que yo también he visto que otras personas mencionan que les ha funcionado bastante bien. Entonces, estas son algunas páginas de Dublín donde yo veo que algunas personas pueden utilizar una interfaz bastante amigable para poder buscar vivienda. Algunos, incluso de las mismas agencias que yo he contactado, me han dicho, es que ingresa en Facebook y ahí vas a encontrar gente que ofrece viviendas. Creo que es bueno para contactar gente pues que habla tu mismo idioma y que tiene los mismos intereses, las mismas necesidades, y sí, yo creo que es una buena forma de contactar. El gran problema con esto es que creo que Facebook es uno de los lugares con mayor probabilidad de encontrarte con algún fraude, así que no lo recomendaría tal cual para ir a hacer el trato. A lo mejor sí para conocer a alguien, sobre todo, ¿por qué? Porque a lo mejor tú no vas directamente con la persona que está rentando la habitación, sino con una persona que ya hizo todo el proceso para rentar la habitación, pero no le alcanza con lo que gana para poder pagarlo y entonces está buscando un roomie. O a lo mejor ya son 3 personas y necesitan un cuarto roomie. En fin, o sea, hay como varias opciones que yo creo que a veces son como las más accesibles para poder pagar. Y que si son de confianza, adelante, realízalas. También únete a los grupos de Facebook. Solo como siempre hay que verificar. Previo a cualquier cosa, nos acercamos y les decimos, ¿cuál es otro gran problema respecto a la vivienda? Que justo como entra y sale gente, como la mayoría son estudiantes, entonces dicen, es que yo inicié mis estudios, porque además la mayoría de las escuelas te dicen, puedes iniciar tus estudios todos los lunes de todo el año, ¿no? A lo mejor y solamente te ponen de excepción algunos días que son de asueto, ¿no? A nivel nacional y que te dicen, bueno, este día o este lunes en específico no, porque justamente es de vacaciones, pero de ahí en fuera es como de, puedes iniciar cuando tú quieras tus clases. Entonces hay gente entrando y saliendo constantemente y te dicen, oye, es que yo necesito un roomie, pero del 15 de marzo al 30 de junio. Y tú te quedas así de, pero es que yo voy a iniciar un poquito antes o un poquito después y entonces yo necesito más tiempo. En fin, o sea, sí puede ser como un poquito la locura porque hay veces en las que no es el tiempo que tú quieras. O sea, no es como de, voy a rentar y tengo mi contrato anual y entonces con este contrato anual yo ya sé que pues hay ciertas cláusulas que impiden que me saquen en cualquier momento y en caso de que pase, pues también yo tengo mis propias protecciones. No, o sea, no va a ser así. Simplemente pues te vas a tener que adaptar dependiendo de las circunstancias. Y ya tengo ganas de estar allá y de entrevistar a algunas personas y que me cuenten sus propias experiencias, que no sea solamente como esta especulación, las cosas que yo he visto en internet. Bien, y ya por último, en esta última hoja, es que yo hago una lista de requisitos que te piden para la renta. Entonces puedes ahí hacer como viendo, comparando más o menos cuánto es una habitación individual o compartida. Entonces es el costo de la renta. Y lo puedes colocar aquí. Ok, el tiempo que está disponible, ¿sí? Está disponible por 1, 3 meses o por cuánto tiempo. El tamaño de la habitación y tipo de habitación. Los servicios que incluye. ¿Cuáles son los costos adicionales? El transporte disponible. La seguridad del área, que también es importante. ¿Qué tanta compatibilidad puedes tener con tus roomies? Porque a lo mejor pues son muy fiesteros y tú no, o viceversa. ¿Qué tan limpios son? En fin, todo lo que tiene que ver la convivencia. Los requisitos ya propiamente del contrato, que puede ser el depósito que te soliciten comprobar que tienes un contrato de empleo, que tienes suficientes pruebas de ingreso para poder pagar la renta, las referencias, que tengas también tu PPSN, que es tu número de, como sería aquí el RFC, tu número fiscal para pagar impuestos, y las condiciones del contrato. Es decir, leer bien
cuáles son, por ejemplo, si existe algún reembolso las condiciones para que exista el reembolso del depósito. Se supone que el depósito es una protección que tienen en caso de que tú incumplas el contrato. Por supuesto, debe de ser el cuidado de la habitación en la que estás, que no hagas un daño mayor al normal que se tiene por el uso. Obviamente se va a ensuciar o cositas por el estilo, pero en dado caso de que tú cuando dejes la habitación, pues todo lo demás esté bien, entonces se te devuelve este depósito. Y por supuesto, algunos tips adicionales es tener un plan, ¿no? El de realmente considerar que hay una alta demanda de vivienda en casi todas estas ciudades, si no es que en todas. También ver cuáles son las plataformas más confiables, siempre verificar la información, nunca realizar ningún pago. Esto es muy, muy, muy importante. Nunca realices un pago de manera anticipada. Muchas veces te van a presionar y te van a decir, es que tienes que pagar ya porque tengo a otras 10 personas interesadas y si no me pagas se la voy a dar a otras personas. Y tú por decir, es que es una ganga, no me puedo perder esta oportunidad, me voy a quedar en la calle si no pago. Entonces, por esta desesperación, porque la gente se aprovecha de eso, de verdad. O sea, eso existe en todos lados, no es por hablar mal de los irlandeses, a veces ni siquiera es gente de Irlanda, o sea, también puede ser gente extranjera que justamente sabe que hay estudiantes necesitados y que se aprovechan de esa necesidad para hacer fraudes. Entonces, este tipo de situaciones en cualquier lugar donde te quieran presionar para que pagues, porque si no pagas, entonces ya te perdiste la oportunidad. No lo hagas, por favor. Yo sé que va a haber mucha gente que me dice, es que a mí me presionaron para pagar, yo pagué y no fue fraude. Puede ser, pero si la probabilidad, por eso volvemos al tema del análisis de riesgo, si la probabilidad de que sea fraude es alta, mejor no lo hagas. Tienes que, además de verificar el contrato, tienes que verificar que efectivamente existe el lugar, tienes que visitar de manera presencial el lugar que vas a rentar, tienes que preguntarle a la persona si tiene las escrituras. Creo que esto le pasa a cualquiera, adultos con posgrados, con estudios, que son muy letrados, que son muy inteligentes y por cualquier motivo, situación o circunstancia caen en este tipo de fraudes por simplemente no verificar algo tan sencillo de que digan, verifícame o compruébame que tú eres la persona propietaria de este lugar que me puede rentar. Oye, pero es que solo voy como roomie. Bueno, entonces compruébame que tú tienes un contrato con el propietario, porque si voy a hacer el trato contigo, también necesito yo hablar incluso con el propietario para que me diga que efectivamente dentro de las cláusulas del contrato se le permite a esta persona a meter a más personas, ¿no? En este caso yo como roomie. Todo de la forma correcta, transparente y legal. ¿Bien? Y legal, no ilegal. Ok, bien. Aclarado todo esto, por supuesto es un tema bastante largo que podríamos llevarnos horas y horas, videos y videos, etcétera, etcétera, que sí es muy apasionante porque pues no es cualquier cosa. Si de por sí el mudarte es algo o es una de las situaciones más estresantes que pueden existir en la vida, si te estás incluso mudando dentro de tu propia ciudad, con gente que conoces, incluso con el apoyo de tu familia, ahora imagínense lo estresante que es mudarse en una ciudad desconocida, con gente desconocida, con un idioma desconocido. Es una situación realmente estresante. Entonces, siempre procura asesorarte, apoyarte de gente de confianza y que te puedan apoyar en todos los sentidos para que no tomes decisiones ni apresuradas, ni tomes decisiones tú solo o tú sola, porque muchas veces platicárselo a alguien de confianza te ayuda como a aclarar mejor tus ideas y entonces poder tomar una mejor decisión. Bien, entonces ya me alargué demasiado, simplemente pues sí quería como aclarar todo este tema porque lamentablemente sí he escuchado de mucha gente que ha caído en este tipo de fraudes, que tampoco es como que sean millonarios, simplemente pues están poniendo todos sus ahorros para poder
justamente cumplir este sueño, tener una mejor oportunidad de vida o tener una mejor vida en otro país, y que bueno, pues se tienen que enfrentar este tipo de situaciones. Así que déjame en los comentarios qué es lo que opinas, cuáles son tus dudas, cuáles son tus sugerencias. Así que en conclusión, elegir alojamiento en el extranjero es casi un arte. Necesitas encontrar el equilibrio entre precio, comodidad y ubicación sin terminar en un lugar demasiado alejado o demasiado caro. Piensa bien tu opción, revisa los contratos antes de pagar y prepárate para adaptarte a nuevas costumbres. Sí, incluso si eso significa compartir baño y cocinar por primera vez en tu vida. Y recuerda, si te toca una mala experiencia, al menos tendrás buenas historias que contar. Así que buena suerte en tu búsqueda. Solo por tiempo limitado, como promoción de lanzamiento, dejo un cupón de descuento para descargar la base de Excel. Hazme saber en los comentarios qué te resultó más útil, qué dudas tienes y en qué te gustaría que profundicemos en los siguientes videos. Hasta la próxima.